En diciembre de 1996, una niña de 6 años desapareció dentro de su propia casa. No había señales de entrada forzada. No había testigos. No había sospechosos. Pero sí había algo más inquietante. Una carta de rescate de 3 páginas, escrita dentro de la misma casa. Horas después, la niña fue encontrada muerta en el sótano. Su nombre era JonBenét Ramsey, y su caso se convertiría en uno de los misterios criminales más perturbadores de la historia. A mediados de los años 90, JonBenét era conocida en todo Estados Unidos. Participaba en concursos de belleza infantiles. Ganaba coronas. Aparecía en fotografías con vestidos brillantes y maquillaje profesional. Para muchos, era una niña famosa. Para otros, era una imagen incómoda de la cultura de concursos infantiles. Pero nadie imaginaba que su historia terminaría de la peor manera. La familia Ramsey vivía en una gran casa en Boulder, una ciudad tranquila cerca de las montañas rocosas. El 25 de diciembre de 1996 celebraron Navidad con normalidad. Cena familiar. Regalos. Fotografías. Nada parecía fuera de lugar. Hasta la mañana siguiente. El 26 de diciembre, la madre de JonBenét bajó las escaleras de la casa y encontró algo extraño. Una carta. 3 páginas escritas a mano. El mensaje afirmaba que su hija había sido secuestrada. Los autores decían pertenecer a un grupo extranjero y exigían $118,000 de rescate. Una cifra muy específica. Exactamente el mismo bono que había recibido el padre en su trabajo. La madre llamó inmediatamente a la policía. Pero ahí comenzó el primer error. Antes de que los investigadores aseguraran la escena, la casa se llenó de amigos, familiares y vecinos. Personas caminando por todas partes, tocando objetos, moviendo cosas, posiblemente destruyendo pruebas. Horas después, un detective pidió al padre que revisara la casa, que buscara cualquier pista. Y fue entonces cuando ocurrió algo escalofriante. El padre bajó al sótano, abrió una puerta y encontró el cuerpo de su hija. La pequeña JonBenét estaba allí. Había sufrido un fuerte golpe en la cabeza y también había sido estrangulada. El supuesto secuestro nunca había ocurrido. El asesino estaba en la casa, o había estado allí. A partir de ese momento, todo se volvió más confuso. La carta de rescate era extremadamente larga. 3 páginas completas. Algo muy inusual para un secuestro. Además, los análisis de escritura sugerían que podía haber sido escrita por alguien dentro de la casa. Pero nunca se pudo probar. Luego apareció otro misterio. En la ropa de la niña se encontró ADN desconocido. No coincidía con el de sus padres, ni con el de su hermano, ni con ninguna persona investigada. Décadas después, ese ADN sigue sin identificar. El caso pronto se convirtió en un desastre investigativo.
La policía local de Boulder tenía muy poca experiencia con homicidios. Durante todo el año anterior, solo habían investigado un asesinato. Y ahora estaban frente a uno de los casos más complejos de la historia moderna. La escena del crimen fue contaminada. Pruebas mal registradas. Objetos movidos. Testigos sin entrevistar correctamente. Mientras tanto, la presión mediática explotaba. Con el paso de los años surgieron muchas teorías. Algunos creían que había sido un intruso, un desconocido que entró en la casa durante la noche. Otros sospechaban de alguien mucho más cercano. La familia. Durante años, la policía se enfocó en los padres. Pero nunca hubo pruebas suficientes para acusarlos. El caso se convirtió en un campo de batalla entre investigadores, periodistas y expertos forenses. Cada teoría contradecía a la anterior. Cada pista llevaba a un callejón sin salida. Décadas después, la tecnología forense avanzó. Y el ADN encontrado en la escena volvió a analizarse. El resultado fue sorprendente. El perfil genético no coincidía con nadie en las bases de datos criminales, ni siquiera con personas cercanas al caso. Es como si el asesino simplemente hubiera desaparecido. Han pasado casi 30 años. La casa donde ocurrió el crimen todavía existe. El caso sigue oficialmente abierto. Nadie ha sido arrestado. Nadie ha confesado. Y la pregunta sigue sin respuesta. ¿Quién mató a John Bennett Ramsey? Hay crímenes que se resuelven con el tiempo. Otros quedan enterrados en archivos olvidados. Pero algunos se convierten en enigmas que persiguen a generaciones enteras. El caso de John Bennett Ramsey es uno de ellos. Un crimen sin culpable. Una escena llena de errores. Y una verdad que quizá nunca conozcamos. Porque a veces, los misterios más inquietantes no son los que tienen respuestas, sino los que nunca las tendrán. Entre 1968 y 1974, un asesino aterrorizó el norte de California. No solo mataba, también escribía cartas a los periódicos. Cartas llenas de símbolos, códigos y amenazas. Firmaba siempre con el mismo nombre, Zodiac. Durante años desafió a la policía y se burló de los investigadores. Hoy, más de medio siglo después, nadie sabe quién era realmente el Zodiac Killer. La noche del 20 de diciembre de 1968, dos jóvenes estaban estacionados en un lugar aislado. Un sitio conocido como la Kherman Road. Era un lugar tranquilo, oscuro, perfecto para parejas que buscaban privacidad. Pero esa noche, alguien más estaba allí. Un hombre se acercó al coche, sacó un arma y disparó. Los dos jóvenes murieron. En ese momento, la policía creyó que era simplemente otro crimen trágico. No sabían que acababan de presenciar el comienzo de una pesadilla. Meses después, el asesino volvió a atacar. Esta vez cerca del Blue Rock Springs Park.
otra pareja, otro coche, otro ataque nocturno. Pero esta vez ocurrió algo diferente. Uno de los jóvenes sobrevivió. Antes de morir, pudo describir al atacante. Un hombre blanco, robusto, con gafas. Pero la descripción era demasiado vaga. No había suficientes pistas. Semanas después del segundo ataque, los periódicos comenzaron a recibir cartas escritas por el propio asesino. En ellas afirmaba ser responsable de los crímenes. Pero había algo aún más extraño. Las cartas incluían mensajes cifrados. Uno de ellos fue enviado al periódico San Francisco Chronicle. El asesino exigía que su mensaje se publicara en portada. Si no lo hacían, amenazaba con matar de nuevo. Y al final de cada carta, dejaba un símbolo. Un círculo con una cruz. Su firma. Zodiac. Uno de los criptogramas enviados por Zodiac tenía 408 símbolos. Durante días, nadie pudo descifrarlo. Hasta que una pareja de profesores logró resolverlo. El mensaje decía algo inquietante. El asesino afirmaba que matar era divertido. Y que estaba acumulando esclavos para el más allá. Pero el mensaje no revelaba su identidad, solo su mente. Y lo que revelaba era profundamente perturbador. En septiembre de 1969, el asesino volvió a atacar, esta vez cerca de la Rayesa. Pero el ataque fue diferente. El hombre apareció usando un extraño disfraz. Una capucha negra, con el símbolo del zodiaco en el pecho. Se acercó a una pareja que estaba descansando cerca del lago. Dijo que era un fugitivo, que necesitaba su coche. Y luego, los atacó. Uno de ellos sobrevivió. Y su testimonio permitió crear el retrato más famoso del asesino. Hasta ese momento, el asesino atacaba en lugares aislados. Pero en octubre de 1969, todo cambió. Un taxista fue asesinado en pleno San Francisco. El crimen ocurrió en una calle residencial. El asesino escapó caminando. Lo más inquietante es que varios policías estuvieron a punto de detenerlo. Pero hubo un error en la descripción por radio. Buscaban a un sospechoso afroamericano. El asesino era blanco. Y simplemente pasó frente a ellos. Y desapareció. Durante los años siguientes, Zodiac continuó enviando cartas. Algunas incluían amenazas, otras contenían más criptogramas, y otras simplemente se burlaban de la policía. El caso se convirtió en una obsesión nacional. Miles de sospechosos fueron investigados, pero ninguno pudo ser acusado. El asesino parecía disfrutar del juego, como si todo fuera un enorme rompecabezas. Uno de los principales sospechosos fue Arthur Leigh Allen. Durante años, muchos investigadores creyeron que él era el asesino. Pero nunca se encontró evidencia suficiente. Ni huellas, ni ADN, ni pruebas definitivas. Cuando murió en 1992, el misterio continuaba intacto.
Hoy, el caso del Zodiac sigue abierto. Décadas después, algunos códigos aún no han sido descifrados. Investigadores, criptógrafos y aficionados siguen intentando resolverlos. Incluso el cine ha explorado este misterio. La película Zodiac recreó la investigación con gran detalle. Pero ni siquiera allí aparece una respuesta definitiva. Porque la verdad es simple. Nadie sabe quién era realmente Zodiac. Hay asesinos que son capturados. Otros desaparecen. Pero pocos logran algo mucho más inquietante: convertirse en un misterio eterno. El Zodiac Killer no solo mató, también dejó un rompecabezas que el mundo sigue intentando resolver. Y quizá, esa era exactamente su intención. Porque mientras su identidad siga oculta, Zodiac seguirá ganando su juego.